Buenos días, mi nombre es Helen Pérez, estudiante del 10º periodo de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa, y en este momento me encuentro cumpliendo con las exigencias del profesor David Jiménez, titular de la Cátedra Criminología. En este sentido, el análisis del video que les explicaré a continuación está titulado La peor pesadilla tras el granero, un crimen casi perfecto de Discovery Investigation. El delincuente que vamos a estudiar en este caso tiene por nombre Chas Crawford. Para estudiar al delincuente desde el punto de vista biológico e histórico, es oportuno expresar que en el video no nos indican o no nos especifican como tal los nombres de sus padres ni el instituto donde estudió. En este sentido, vamos a estudiar aspectos claves e históricos de este personaje, el cual nos permitirá estudiarlo como delincuente, donde es posible establecer que hay elementos claves en el video, el cual nos permitirán determinar la trayectoria de este delincuente. Ahora bien, siendo el lugar donde se presentaron los hechos un pueblo pequeño donde casi todos se conocían, Paula, una ciudadana residencial en la zona, amiga de la víctima, relatando los hechos cuando no localizan a Christine y empiezan a relacionarlo con este personaje como principal sospechoso, ella expresa que este había estado en problemas la mayor parte de su vida, es decir, en la comunidad ya sabían que este personaje siempre había estado involucrado en problemas y ya existía, como por ejemplo que lo tildaran como una amenaza directa para cualquier situación irregular que pudiera presentarse en la zona. Otro elemento clave en el estudio de este delincuente es que en la narración se habla muy por encima o muy puntual de los familiares y del ex suegro de este personaje, donde podemos determinar que debido a los antecedentes que tenía como secuestro, daños físicos graves y violación, evidentemente su familia sabía sobre las conductas desviadas de este. El elemento clave acá está en la cercanía del ex suegro y las propiedades en el que éste se hospedaba a veces, por lo que podemos determinar que se trata de una ruptura amorosa. En cuanto a su entorno, es preciso indicar que siempre estaba solo, no tenía cómplices, su personalidad eran sinónimos al siniestro, ciertamente se notaba perverso, además causaba temor y angustia a la joven. En este sentido es oportuno establecer los aspectos y herramientas utilizadas por él mismo. Usaba máscara, estaba armado, tenía un arma blanca, dejó 2 notas, en la cual la primera nota fue dejada en una habitación donde él se hospedaba. Contenido estaba hecha con recortes de revista y periódico anunciando y alertando problemas. La segunda nota, bastante similar, estaba escrita en este caso manuscrita, fue dejada en el domicilio de la familia Rey, donde exigía rescate. Evidentemente estaba en libertad temporal debido a que para el momento él se encontraba en libertad bajo fianza. Estudiaba las rutinas de Christie, vigilándola desde cerca, y todos los hechos estuvieron premeditados, preparados y maquinados con anticipación. Teniendo ya antecedentes similares a los hechos que volvía a repetir, se convertía en un experto en los hechos, ya que evidentemente son escenarios que ya había realizado con anterioridad. Okay. Su desviación y su conducta delictiva parte de una ruptura amorosa y lo adicto que era en ver películas pornográficas. Y es a través de ello que él comienza a sentir cierto rechazo a la figura de la mujer por todo el daño psicológico que causó en él tal ruptura. Entonces, es a consecuencia de todo ello donde él se sumerge en la culpabilidad de esta serie de delitos que comete en contra de las mujeres, el cual las secuestra, las viola y en algunas ocasiones las agrede físicamente, las daña psicológicamente, las tortura y en el peor de los casos acaba con ellas. La conclusión de la investigación: es culpable de homicidio premeditado y violación, sentenciado a muerte en 1994, y para aquel entonces, casi 26 años después, todavía se encontraba esperando la ejecución. Leyes aplicables en nuestro país para determinados delitos.
Tenemos el secuestro, donde podemos visualizar que el video nos permite determinar que evidentemente en principio hubo secuestro porque privó a la joven de su libertad, aunque este no fue el fin último, porque aunque exigió un rescate para un determinado tiempo, luego de estudiar la investigación se trata de un secuestro para fines sexuales y no monetarios. En este sentido, en nuestra legislación tenemos la Ley de Secuestro y Extorsión. En su artículo 4 nos establece: quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una persona por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera su derecho a cambio de su libertad, incurre en el delito de secuestro. Asimismo, tenemos la violencia sexual, donde es evidente que el personaje abusó sexualmente de la joven. Ante esto, tenemos la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de reciente data, año 2021, el cual establece en su artículo 57, quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un acto sexual no deseado, que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, incurre en el delito de violencia sexual. Y finalmente tenemos el homicidio, que en nuestra legislación lo tenemos tipificado desde el artículo 405 y siguientes del Código Penal venezolano. Y en este caso, tratándose de la figura de la mujer, estamos ante el femicidio, regulado también en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, donde en su artículo 73 nos refiere: quien intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio, desprecio o condición de la mujer, incurre en el delito de femicidio. Ahora bien, debido a que este delincuente se paseó por una serie de delitos como secuestro, violación y femicidio, es posible establecer que según nuestra legislación estamos en presencia de un concurso real de delitos, tal como lo establece nuestro Código Penal en su artículo 86. También nos encontramos en presencia de una reincidencia, donde tenemos la referida Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, en su artículo 79, el cual nos establece: se considerará reincidencia cuando después de una sentencia condenatoria definitivamente firme o luego de haberse extinguido la condena, la persona cometiera un nuevo hecho punible de los previstos en esta ley. Ante esto, es preciso acotar que como el personaje tenía los antecedentes de secuestro, violación y daños físicos graves, evidentemente existía la sentencia definitivamente firme, y tras estar en libertad bajo fianza, vuelve a cometer estos delitos similares a los cometidos con anterioridad. En este sentido, podemos sintetizar que, de acuerdo al concurso de delitos y por tratarse de delitos tan graves como lo es el secuestro, la violación y el femicidio, es decir, homicidio a la mujer, la pena máxima en nuestro país es de 30 años, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44, numeral 3. Las disciplinas auxiliares. En la parte de la victimología tenemos a Cristi, quien era una joven de 20 años, estudiante y trabajadora, el cual se convierte en una víctima desde el primer encuentro con este personaje en la tienda de videos, donde por su expresión de perversidad en el rostro y risa burlona, le causa temor, y cuando visita todos los sitios donde ella recurría, el temor empieza a aumentar, creando daños psicológicos en ella. Luego, cuando es raptada en manos de este criminal, era amenazada de muerte por un arma blanca, la torturaba, la violó y la asesinó. Tenemos la parte del improvisado puesto del comando del FBI, donde llevan al delincuente para interrogarlo. La primera vez, donde finalmente logran que el delincuente los acerque al lugar donde dejó muerta a la joven. Luego de 2 días se hace otro interrogatorio al delincuente para una confesión más detallada, y su versión de los hechos muy conveniente. Oculta aspectos y herramientas en los hechos, como por ejemplo no hizo mención del cuchillo
que era pieza clave de la prueba, lo que indicó que no estaba siendo sincero con los agentes en la entrevista. Tenemos la relación de la medicina legal, donde evidentemente la autopsia determina que hay violación y una herida en el corazón y pulmón. En relación con la penología, podemos determinar que debido al concurso real de delitos tan graves como es el secuestro, violación y homicidio, homicidio a la mujer, que sería el feminicidio, la pena máxima en nuestro país es de 30 años, tal como ya se los mencioné, y está regulado en nuestra Constitución en el artículo 44, numeral 3. ¿Ok? Ahora bien, los objetivos o la finalidad de la criminología en nuestro país lo que busca es que el delincuente, luego de cumplir su condena, se rehabilite y sea reinsertado a la sociedad como un hombre útil y de calidad. Tal como lo establece nuestra Constitución en la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 272. En este sentido, no se pudieron cumplir dichos objetivos, no se rehabilita, no se reinserta a la sociedad, no se ayuda a que mejore o a que aporte algo a la sociedad, debido a que lamentablemente en este caso el delincuente, por la magnitud de los delitos cometidos, es sentenciado a muerte en la legislación de Estados Unidos, aunque para aquel entonces, después de casi 26 años del hecho delictivo, aún se esperaba la ejecución de la sentencia a muerte.